Bueno, yo que sé que ya conozco muchos de ustedes. Mi nombre es Laura, soy una asesora genética. Trabajo usualmente en el área de oncología y me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Como Lisbeth dijo, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo encontrar e interactuar con un asesor o asesora genética, qué preguntas de pronto pueden hacer y recursos que están disponibles. Ok. Entonces quería empezar por revisar un poco acerca de lo que es el asesoramiento genético. Simplemente para que tengan un poco más como de entendimiento y sé que, bueno, hemos hablado un poco acerca de este tema anteriormente, pero simplemente como para recordar un poco porque sé que ha pasado un poco de tiempo. Pero usualmente me gusta llamar el asesoramiento genético como si fuera una discusión. ¿Por qué? Porque siempre va a ser, no solamente es el asesor genético, la asesora genética la que va a estar guiando la conversación. Al contrario, el paciente es el que o la que primordialmente va a también guiar la conversación y la agenda del asesoramiento genético, porque lo que queremos lograr con el asesoramiento genético es que el paciente o la paciente tenga la información que él o ella necesita para poder tomar una decisión informada en cuanto a si las pruebas genéticas es la mejor opción para el paciente o la paciente en ese momento y lo que los resultados pueden causar tanto para el paciente como para los miembros de la familia. Entonces, usualmente es una conversación, o sea, cuando tú vas a una cita de asesoramiento genético, espera hablar con el asesor genético, o sea, no es simplemente como que el asesor genético te va a decir lo que tú tienes que hacer, no. Nosotros como asesores genéticos nunca le decimos al paciente lo que tiene que hacer. Lo que hacemos es guiar al paciente a que el paciente tome la mejor decisión, que tenga los recursos necesarios para tomar esa decisión y respetar la decisión del paciente al final del día. Usualmente esta discusión incluye ciertos tópicos, uno de ellos, bueno, y voy a hablar más que todo del área de oncología porque es el área donde yo trabajo, entonces quiero pues recalcar que hay diferentes tipos de asesoramiento genético, o sea, está el asesoramiento genético en diferentes áreas, como el área prenatal, cardiovascular, neurológica, pero el día de hoy nos vamos a estar enfocando en el área de cáncer, en el área de oncología. Entonces, cuando hay un asesoramiento genético en esta área, usualmente se habla de lo que es el cáncer hereditario. Y sé que, bueno, ya de pronto muchos de ustedes son expertas en cuanto a diferenciar los tres diferentes tipos de cáncer. Pero es algo la asesora genética habla con el paciente también, bueno, cuál es la relación entre la genética y el cáncer, por qué se llama consejería genética, qué tienen que ver nuestros genes con el cáncer, por qué esto es importante, por qué las pruebas genéticas son importantes, qué es una prueba genética, qué es lo que le va a decir una prueba genética al paciente, qué es lo que la prueba genética no le puede decir al paciente y cómo los resultados de esta prueba genética pueden tener impacto tanto en el paciente como en los miembros de la familia. También, bueno, qué precauciones se deben tener con las pruebas genéticas en cuanto a las leyes o el seguro, ayudas financieras, limitaciones. Entonces, esto es lo que más que todo se habla en cuanto a la educación o la discusión educativa en una sesión de asesoramiento genético en el área de oncología. También una parte de la cita del asesoramiento genético es la evaluación de riesgo, o sea, que el asesor genético usualmente va a hacer preguntas acerca del historial personal del paciente y el historial familiar. Como estamos hablando de asesoramiento genético en el área de oncología, esto quiere decir que se van a preguntar cosas tales como quién desarrolló cáncer en la familia, a qué edad, qué tipo de cáncer tuvieron, si alguien ha tenido alguna prueba genética, si el paciente ha tenido cáncer, qué tipo de cáncer, o si de pronto había algún historial de biopsias en el seno o pólipos, todo esto para poder entonces evaluar si el paciente tiene un riesgo de cáncer hereditario basado en el historial familiar y si las pruebas genéticas, en este caso, pues pueden ser de uso clínico para el paciente y para los familiares del paciente. Eh, y esto es lo que me refiero cuando hablo de la utilidad de las pruebas genéticas, porque es importante pues recalcar que una prueba genética no es la respuesta a todas las preguntas. Hay pacientes que
cuando llegan a la clínica de asesoramiento genético, a la cita del asesoramiento genético, pues tienen esta misconcepción de que la genética, si yo me hago una prueba genética, la prueba genética me va a decir absolutamente todo, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, cuánto tengo que tomar, cuándo no tengo que tomar, si, eh, cuál es mi ancestría, de dónde vengo, todo. No. Entonces es importante el asesor genético guía al paciente, que el paciente entienda por qué se va a hacer una prueba genética, qué es la prueba genética, cuáles son los genes que se van a evaluar y qué resultados se pueden obtener. ¿Okay? Y también, pues, en esto es donde viene esa educación, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de cáncer, que el medio ambiente, o sea, nuestro estilo de vida también son importantes, no solamente es la o sea, no solamente es el ADN con el que nacemos, sino pues hay muchas cosas que también pues importan a la hora del diagnóstico de cáncer y factores de riesgo. También el asesor de la genética puede dar recomendaciones basadas en las directrices nacionales, acorde con el historial personal y familiar del paciente y los resultados de las pruebas genéticas si el paciente se realiza una prueba genética. Es importante recalcar que el asesoramiento genético es una guía, o sea, lo que significa que usualmente cuando nosotros damos estas recomendaciones, siempre se le recomienda al paciente que discuta estas recomendaciones con el proveedor de salud. ¿Y por qué? Porque el proveedor de salud pues, va a tener mucha más información acerca del historial personal del paciente. Por ejemplo, yo no le puedo recomendar a un paciente que tome aspirina para reducir el cáncer de colon si de pronto el paciente tiene problemas anticoagulantes o algo por el estilo. Entonces, siempre es importante que estas recomendaciones se hablen con el proveedor de salud. Pero el asesor genético está ahí para guiar al paciente en cuanto a las pruebas genéticas y las recomendaciones que se deben seguir. Y el siguiente paso es ya el paciente entonces pasa a hablar con su doctor o doctora acerca de esas recomendaciones para que entonces se pueda formular un plan de tratamiento o manejo para el paciente. Entonces es un trabajo en equipo, no solamente la genética es como un pedacito de rompecabezas, no es todo el rompecabezas completo. Otra parte que es importante del asesoramiento genético, el asesoramiento genético, si lo traducimos de inglés a español, en inglés se llama Genetic Counseling. Muchas personas también conocen el asesoramiento genético como la consejería genética. Entonces, esa consejería eso viene de que como asesores genéticos nosotros también nos entrenan a manejar ciertas situaciones y ciertas emociones que los pacientes de pronto pueden tener al recibir un resultado de una prueba genética. Por ejemplo, si una prueba genética es positiva, y esto va a poner al paciente a un poco más de riesgo de desarrollar cáncer. Esto no es una noticia que pueda ser fácil para todos los pacientes. Hay unos pacientes que lo toman muy bien, pero hay otros pacientes que de pronto necesitan un poco más de apoyo porque o sea, es demasiada información y pues puede ser abrumador. Entonces, lo que hace un asesor genético también es evaluar esas emociones y ayudar al paciente a navegar esas emociones. Y si ya de pronto el paciente ya presenta con algo más serio como depresión, ansiedad, pues es el trabajo del asesor genético también de referirlo a un profesional de salud adecuado para poder tratar al paciente si ya de pronto es algo un poco más serio. Y también el asesor genético puede ayudar al paciente a navegar los recursos, a otros recursos que no solamente son emocionales, pero también financieros. Como sabemos, muchas de la pregunta que más me hacen cada vez que hago una presentación educativa es, si yo me hago la prueba genética, ¿me lo va a cubrir el seguro? ¿Cuánto cuesta? Son muy caras, yo no me quiero hacer una prueba genética porque es muy caro. O sea, siempre la parte financiera es importante para muchos pacientes. Entonces también como asesores genéticos nosotros ayudamos a navegar ese aspecto con el paciente, asegurándonos que podamos proporcionarle al paciente con todos los recursos disponibles para que si el paciente necesita una prueba genética y el paciente quiere obtener la prueba genética, que no sea la cuestión financiera una barrera para no obtenerla. Y también pues ayudamos con la coordinación de las pruebas genéticas, darles los resultados, eh, ayudarles a comunicar esta información a los miembros de la familia, coordinar de pronto también asesoramiento genético y pruebas genéticas para los miembros de la familia que lo necesiten. Pero el objetivo de un asesor genético, el número uno siempre va a ser apoyar al paciente y darle la información necesaria para que el paciente pueda tomar la mejor decisión para él o para ella.
un consejero genético nunca te va a decir, usted tiene que hacer la prueba genética, se la tiene que hacer hoy y esta es la prueba genética que tiene que tener. No, usualmente se hace un consentimiento informado y siempre se asegura de que el paciente esté listo para hacerse la prueba genética y pues para recibir los resultados. Bueno, otras de las preguntas más comunes es cómo sé si necesito acudir a una cita con un asesor genético. Y bueno, de nuevo, recalco que estoy hablando acerca de un asesoramiento genético en el área del cáncer. Y sé que nosotros ya hemos hablado acerca de estos factores de riesgo, entonces yo creo que ya ustedes son expertas en todos estos factores de riesgo que yo sé que si alguien en su comunidad o en sus propias familias ha tenido alguno de estos síntomas, pues yo espero que ya ustedes sepan de pronto guiarlos un poco o guiarse ustedes mismas a saber de que de pronto una cita de asesoramiento genético es importante. Entonces, estos son los ejemplos de los antecedentes personales y o familiares que usualmente llamamos nosotros como banderitas rojas, que pues si una persona o la familia de una persona tiene alguno de estos, de estas características, pues es importante que ellos hablen con un consejero genético. Si de pronto la persona ha tenido dos o más diagnósticos de cáncer, esto podría ser cáncer en dos áreas diferentes del cuerpo. Por ejemplo, si el paciente fue diagnosticado con cáncer de ovario y 2 años después fue diagnosticado con cáncer de colon. O si el paciente tuvo cáncer de seno a los 36 años y a los 40, el paciente de nuevo tuvo un cáncer de seno, pero ahora en el lado izquierdo en vez del lado derecho, por ejemplo. Si ha habido algún diagnóstico de cáncer a edad temprana, o sea, antes de los 50 años, más que todo en los cánceres de seno, mama, colon, útero, eh, o, o cualquier otro también, leucemia, o sea, cualquier cáncer que haya sido desarrollado a una edad muy temprana es algo para, bueno, formularle la pregunta al doctor de si el asesoramiento genético va a ser de ayuda a ese punto. También si hay alguien en la familia a quien le hayan detectado una mutación patogénica dañina asociada con el riesgo de cáncer. Y es importante que cuando esto pase, si se puede, si está disponible, es importante preguntarle a nuestro miembro de la familia, el que tiene o la que tiene la mutación patogénica, si ellos se sienten cómodos de brindar una copia del reporte. Y la razón por la cual esto es importante es porque nosotros ya sabemos que hay diferentes tipos de resultados de una prueba genética. Uno de estos puede ser una variante de significado incierto, que no es lo mismo que tener una mutación patogénica o dañina en un gen. Entonces siempre va a ser importante diferenciar qué fue lo que en verdad se encontró en esa prueba genética. O también es importante pues saber si esto sí fue una prueba genética o si de pronto fue una prueba del consumo directo como 23andMe, que pues no es una prueba clínica, o si de pronto fue una prueba genómica, una prueba de tumor. O sea, ya hablamos un poco de esto, que las mutaciones pueden ser somáticas o adquiridas o germinales o hereditarias. Entonces, un examen genómico o un examen de tumor no es lo mismo o no va a evaluar lo mismo que va a evaluar una prueba genética. Entonces, siempre es importante de pronto tener un poco más de información acerca del reporte del miembro de la familia para que el asesor de la esfera genética pueda guiarse un poquito mejor en cuanto a qué es lo que está en verdad pasando en la familia. También si hay ciertos tipos de cánceres, por ejemplo, cáncer de ovario, páncreas, cáncer de seno en un hombre, cáncer de próstata metastático que pues, se haya regado a otros órganos del cuerpo, si de pronto hay un cáncer de seno que sea triple negativo. Estas son características importantes porque sabemos que hay ciertos genes que cuando hay mutaciones o daños en estos genes, pues pueden incrementar el riesgo de estos cánceres. Y con el cáncer de ovario es importante porque pues, todavía no tenemos como un método de detección temprana eh, que sea igual de, como que nos dé la misma confianza de detección de cáncer temprano como un mamograma o como una colonoscopia. Entonces, siempre que encontremos un factor de riesgo de cáncer de ovario, es importante avisarle a nuestro doctor
para poder saber si pronto hay algún riesgo hereditario, porque usualmente cuando el cáncer de ovario se encuentra, pues ya es en una etapa tardía, porque los síntomas a veces pueden ser un poco difíciles de reconocer. Entonces siempre es importante como que saber esto y también saber que cuando hablamos de ovario, y yo sé que esto es difícil porque en verdad la, tomar un historial familiar no es fácil, porque obviamente pues tenemos que basarnos en la información que nuestros familiares nos den. Hay veces que no hay reportes, no hay récords médicos, simplemente es lo que ellos nos cuentan. Y cuando viene el cáncer de ovario, obviamente hay bastantes tipos de cánceres ginecológicos. Un cáncer de ovario no es igual a un cáncer cervical, no es igual a un cáncer uterino, no es igual a un cáncer de vagina. Entonces siempre es importante como que entre más información podamos tener, mucho mejor. También si hay de pronto bastantes familiares del mismo lado de la familia con el mismo tipo de cánceres o de pronto tipos asociados de cánceres, como por ejemplo si hay cáncer de colon, útero, páncreas, pues ya de pronto vamos a estar un poco más, vamos a hablar un poco más acerca de la condición genética que se llama el síndrome de Lynch. Si de pronto hay cáncer de ovario y de seno y de próstata, los cuales pueden estar relacionados con mutaciones en genes como el BRCA1 o el BRCA2, por ejemplo. Entonces, si hay bastantes tipos de cánceres en la familia, siempre es una buena idea hablar con un asesor genético para saber si hay riesgo hereditario o no. Y también cualquier antecedente personal de más de 10 pólipos encontrados en una colonoscopia, por ejemplo. Sé que a veces hablamos mucho acerca del historial de cáncer, pero también hay que ponerle atención a todos estos factores de riesgo que se pueden encontrar mediante nuestra detección temprana, métodos de detección temprana como la colonoscopia. Y la razón por la cual los pólipos, es importante saber si cuando nosotros nos hacen una colonoscopia, es siempre importante saber qué tipo de pólipos se encontraron, cuántos tipos de pólipos se encontraron y si se han encontrado más de 10 y estos tipos de pólipos son precancerosos, como los adenomas, por ejemplo, es importante dejarle a nuestro doctor saber porque hay genes que cuando hay mutaciones en ellos, pues pueden incrementar el riesgo de desarrollar pólipos, lo que puede entonces incrementar el riesgo de cáncer de colon. Si el paciente tiene un historial del cáncer, siempre es buena idea preguntar al oncólogo si el asesoramiento genético es una opción, porque ahora que tenemos las pruebas genéticas más disponibles, pues ya hemos descubierto demasiados tipos de genes que pueden estar asociados con diferentes tipos de cánceres. Entonces siempre es una buena idea, o a veces las pruebas genómicas pueden dar resultados que de pronto se tienen que confirmar con una prueba genética para saber si esa mutación que se encontró en el tumor es hereditaria o no. Entonces, siempre es importante hacerle esas preguntas a nuestro doctor. Y también quería pues recalcar que aunque estos son los criterios más importantes para identificar a las personas que más necesitan asesoramiento genético en el área del cáncer, las personas pueden también ser referidas al asesoramiento genético si tienen preguntas acerca de su historial personal y familiar, las pruebas genéticas que se hicieron en el pasado, actualizaciones acerca de los resultados de sus pruebas genéticas, etcétera. Lo que significa que si un paciente tiene una pregunta, ustedes tienen preguntas acerca de su historial familiar, pero de pronto miran estas características y dicen, no sé, la verdad no tengo ni idea de mi historial familiar o fui adoptado y no conozco mis padres biológicos, no tengo idea de mi historial familiar, entonces todavía puedo ver un asesor genético. La respuesta es sí, usualmente es bueno decir a nuestro doctor o doctora pues que puedan hacer referido a un asesor genético, una asesora genética, si hay preguntas, porque tener un asesoramiento genético no significa que la persona tenga que hacerse una prueba genética, es simplemente una discusión también para aclarar cualquier pregunta que el paciente tenga acerca de, pues, del área de genética. Bueno, y ahora quiero hablar acerca de cómo puedo encontrar o hacer una cita con un asesor genético. Y aquí mencioné algunos de los medios de poder encontrar un asesor genético. Uno es, y el más recomendable o el más común es por medio del médico de cabecera, médico oncólogo. Siempre es buena, ellos pueden hacer o ellas pueden hacer un referido al asesor, asesora genética. Entonces siempre es importante que se dé preguntas. Uno puede simplemente decirle a su doctor de cabecera que quisiera hablar con un asesor genético porque tengo preguntas acerca de mi historial familiar,
historial personal o si de pronto alguien en la familia se hizo prueba genética y tienen preguntas, siempre es una buena idea hablar con el doctor. Hay algunos laboratorios de pruebas genéticas que también brindan servicios de asesoramiento genético o también ya hay consejeros genéticos que tienen sus propias clínicas privadas. O sea, simplemente eh, si algún paciente o persona tiene preguntas, ellos simplemente pues pueden hacer una cita con un asesor genético privada y pues el asesor genético va a poder responder las preguntas que el paciente tenga dependiendo de la condición en la cual pues, la cual el asesor genético esté especializado o especializada en el área y pues en cuanto a bueno, los tipos de servicios que brinde el asesor genético si es una clínica privada. También la Asociación Nacional de Asesores Genéticos, que es conocida como NSGC por sus siglas en inglés, y el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, ACMG por sus siglas en inglés, también tienen dos directorios que son muy buenos para poder encontrar asesores genéticos por medio de la Asociación Nacional de Asesores Genéticos o clínicas genéticas por medio del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica. Y también hay grupos de apoyo o asociaciones que pueden ayudar al paciente a conseguir una cita con un asesor genético o guiarlo acerca de cómo hacer una cita con un asesor genético y, bueno, cómo empezar ese proceso. Entonces, quiero hablar un poquito más a detalle acerca de estos recursos. Entonces, bueno, primero vamos a hablar acerca de si estás pensando en hacerse una cita de asesoramiento genético, de obtener una cita de asesoramiento genético y tienes un médico de cabecera, un médico oncólogo, ¿cómo le puedes decir que necesitas o quieres una cita de asesoramiento genético? Entonces aquí hice como, bueno, algunas oraciones que ustedes le pueden decir o algunas frases que ustedes le pueden decir a su doctor si de pronto quieren obtener una cita para asesoramiento genético. Una de ellas es, bueno, yo tengo un historial familiar de cáncer y mencionar la información del historial de cáncer en la familia. Puedo ser referida o referido a un asesor genético. O basado en mi historial personal y familiar de cáncer, puedo ser referida a un asesor genético. O un miembro de mi familia se hizo una prueba genética y salió positiva para una mutación en este gen, puedo ser referida a un asesor genético. O un miembro de mi familia se hizo una prueba genética y salió inconclusa y quisiera tener un poco más de información acerca de lo que esto significa, o si basado en el historial familiar y mis factores de riesgo personales, quisiera obtener más información acerca de mi riesgo de desarrollar cáncer y qué recomendaciones debo seguir. Ahora es importante que, o sea, la siguiente información se le dé al doctor, pues para que el médico tenga un poco más de información acerca de por qué se va a hacer el referido al asesoramiento genético. Y esto también va a ayudar al asesor o la asesora genética a tener un poco más de información antes de que el paciente venga, pues para ya saber un poco acerca de por qué el paciente viene y pues ya formular un poco más un plan. Bueno, una de ellas es siempre tener el historial familiar de cáncer, lo más detallado que se pueda. ¿Quién ha tenido cáncer? ¿A qué edad? ¿Qué tipo de cáncer? Si hay algún historial de pólipos, qué tipo, el número, más que todo los familiares de primer, segundo y tercer grado. O sea, estos incluyen papás, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, primos, primas, medios hermanos y medios hermanos. Así como vemos aquí, no solamente es papá, mamá y hermanos de hijos, no. Abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas también cuentan. También si de pronto hay algún informe o algún reporte de las pruebas genéticas que se hayan hecho, que el paciente se haya hecho previamente o el miembro de la familia se lo haya hecho, si hay algún informe de patología. Y bueno, nuevamente, si esto está disponible. O sea, esto no significa que si ustedes no tienen toda esta información, que no van a poder no van a poder hacer un asesoramiento genético, no. Simplemente significa que entre más información se tenga, pues va a ser un poco más fácil para el asesor genético poder hacer una evaluación de riesgo. Y también es importante hablar de nuestros factores de riesgo personales, información acerca del consumo de alcohol, tabaco, o sea, qué tanto fumamos, qué tanto tomamos, historial de pólipos, si
si la persona es biológicamente mujer, a la edad que se le desarrolló la primera menstruación, a qué edad tuvo la menopausia, a qué edad tuvo el primer hijo o hija, cuánto pesa, cuánto mide, si ha tenido algún tratamiento hormonal, si ha habido algún historial de biopsias en el seno, cuál es la densidad del seno, pues, y esta información se puede encontrar en un mamograma. Y la razón por la que menciono esto es porque parte del asesoramiento genético, ya que sabemos que hay diferentes tipos de cánceres, es también sabemos acerca del cáncer familiar, ¿verdad? Que es cuando de pronto no se encuentra una mutación genética en los miembros de la familia, que son los más indicados para hacer las pruebas genéticas, pero igual el historial está ahí, no sabemos por qué está pasando este cáncer en la familia. Entonces, siempre es importante tomar esa información en cuenta para poderle dar al paciente una evaluación de riesgo, o sea, basado en historial familiar y los factores de riesgo personal del paciente. ¿Cuál es el riesgo de que el paciente vaya a desarrollar cáncer, así las pruebas genéticas hayan salido negativas? Entonces, por eso siempre es importante también tomar en cuenta nuestros factores de riesgo personales. Um, y bueno, como dije anteriormente, estos son simplemente ejemplos de la información que se utiliza para evaluar el riesgo de cáncer en una cita del asesoramiento genético, pero eso no significa que si toda esta información está disponible, que el paciente no pueda acceder a una cita de asesoramiento genético. Ok. Bueno, el otro recurso son los laboratorios de pruebas genéticas. Hay algunos laboratorios de análisis genéticos que ofrecen servicios de asesoramiento genético a los pacientes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la disponibilidad de estos servicios y el costo pueden variar según el laboratorio, el seguro médico que el paciente tenga, etcétera. Si hay algún familiar a quien recientemente se le haya detectado una mutación genética asociada con el riesgo de cáncer hereditario, es importante preguntar a este familiar si pues, ellos se sienten cómodos compartiendo el informe con ustedes o la información del laboratorio que realizó la prueba genética. Hay algunos laboratorios que ofrecen asesoramiento o pruebas genéticas para los familiares de pacientes en el cual la prueba genética salió positiva para una mutación sin ningún costo, pero igual, o sea, hay caveats, hay cosas que se tienen que tomar en cuenta porque usualmente a veces simplemente el laboratorio solo cubre la prueba genética, no cubre el asesoramiento genético, o hay casos donde de pronto el paciente necesita una prueba genética más comprensiva y el laboratorio solamente cubre la variante que se encontró en el miembro de la familia que dio positivo, no cubre nada más. Entonces, por eso siempre, siempre, siempre es importante tener en cuenta que el asesoramiento genético es recomendado antes de obtener una prueba genética porque hay demasiadas cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de analizar qué tipo de prueba genética el paciente o la paciente necesita. Entonces, siempre es útil contactar al laboratorio para preguntar sobre estos programas y lo que el laboratorio ofrece, verificar qué información el laboratorio necesita. También es importante verificar que el laboratorio tenga las certificaciones necesarias para poder hacer una prueba genética, por lo que se recomienda acceder al asesoramiento genético con un profesional de genética antes de hacerse una prueba genética, porque ahora, si nosotros vamos al Internet, vamos a ver millones y millones de laboratorios. No todos los laboratorios van a estar certificados y tenemos que recordar que una prueba de genética para el cáncer hereditario es una prueba clínica, una prueba que se debe ordenar por un profesional de salud. No se puede ordenar pues simplemente si voy al internet y la ordeno yo, no. Es una prueba genética que tiene pues, que tiene un protocolo para poder ordenarla. Entonces siempre es importante si ustedes no se sienten cómodos bueno, con la información que de pronto el laboratorio proporcionó, siempre, siempre es importante preguntarle a su doctor o a un profesional de genética si el laboratorio donde ustedes planean hacerse las pruebas genéticas es un laboratorio confiable. Y también es importante nunca dar su información de pronto a servicio o personas que digan, bueno, nosotros les vamos a hacer las pruebas genéticas gratis, simplemente nos tienen que dar una prueba de saliva, va a ser sin ningún costo, o sea, donde no haya ni siquiera consentimiento informado, no se sepa quién va a ordenar la prueba genética, nada. Es importante tener en cuenta que
desafortunadamente ha habido bastantes casos de fraudes con las pruebas genéticas, donde hay personas que simplemente han llamado a las personas y les han dicho que les van a mandar un kit a la casa para hacerse una prueba genética, que es gratis, que no se tienen que preocupar por nada y que no les va a costar nada. Y les mandan estas pruebas genéticas al paciente, el paciente se hace la prueba genética y estos laboratorios no están certificados. Usualmente de pronto han usado la información que el paciente dio para cobrarle las pruebas genéticas al seguro y no son pruebas genéticas, no son resultados que sean confiables. Entonces siempre es importante que si la prueba genética no viene de un asesor genético, un profesional de genética o un profesional de médico en que ustedes confíen, que de pronto pues o sea, no den su información ni tampoco se hagan pues o sea, la prueba de saliva ni nada hasta que ustedes no verifiquen que en verdad esto es una prueba que sea confiable. Ahora, también es importante con los programas de laboratorio que hay algunos, estos programas usualmente tienen algunas restricciones, entonces es importante obtener asesoramiento genético antes de realizarse una prueba genética y pues también, como recalqué anteriormente, antes de dar cualquier dato personal o información, por favor verifique con su doctor que el laboratorio sea reputable y ofrezca los servicios médicos que se necesitan. Un gran recurso siempre va a ser hablar con un asesor genético o proveedor médico quien de pronto ordenó la prueba genética para el miembro de la familia para obtener más información acerca del laboratorio, de por qué se ordenó la prueba genética. Entonces, si de pronto hay un miembro de la familia que se hizo una prueba genética, salió positiva, y ustedes simplemente reciben esta información y no saben qué hacer, usualmente eh, pues muchos asesores genéticos están dispuestos a ayudar. Entonces, siempre también puede ser una buena idea de pronto llamar al asesor genético que hizo la prueba genética para el miembro de la familia y pues hacer preguntas acerca de, de qué hacer después, o sea, cómo se puede obtener una cita al asesoramiento genético y hacerse las pruebas genéticas. Ahora, si ustedes deciden hablar con el laboratorio, de pronto, ¿cuáles pueden ser preguntas importantes para hacer? Una es qué servicios ofrecen. Es importante verificar si el laboratorio ofrece servicios de asesoramiento genético, hay algún costo relacionado con estos servicios, cómo se llama el laboratorio, qué información necesito darle a mi médico para poder obtener una cita con un asesor genético, o si mi miembro de mi papá, mamá, etcétera, se hizo una prueba genética en este laboratorio y salió positiva por una mutación relacionada con el cáncer hereditario, me puede dar un poco más de información acerca del programa de evaluación para la mutación que se encontró en mi papá, mamá, hermana o hermano, si ellos tienen este tipo de programa. Y como hablé anteriormente, ahora hay asesores genéticos que tienen sus propias clínicas, estos son servicios de asesoramiento genético privados. Hay empresas que ofrecen servicios de asesoramiento genético y pueden ayudar a coordinar las pruebas genéticas, revisar los resultados de las pruebas genéticas anteriores, evaluar el riesgo de cáncer hereditario. Ahora es importante recalcar que los servicios, los costos y la cobertura del seguro varían según la compañía. Hay compañías que de pronto ofrecen un bajo costo por el asesoramiento genético, pero no aceptan seguro médico. Hay otras que de pronto sí aceptan seguro médico. Hay clínicas de asesoramiento genético privado que pueden ayudar a ordenar la prueba genética. Hay otros que no ordenan pruebas genéticas, simplemente guían al paciente. Entonces siempre es importante como preguntar qué tipos de servicios están disponibles. Algunos de estos servicios, y esto lo tomé de la asociación FORCE, que también vamos a hablar un poco más acerca de esta asociación un poco más adelante, son Inform DNA, que es una red de asesores genéticos certificados que ofrecen este servicio por teléfono. También pueden ayudar al paciente a encontrar un experto calificado en el área para recibir asesoramiento genético en persona si el paciente lo prefiere. GeneScreen es un grupo de asesoramiento genético o sea, privado que puede ayudar a educar, apoyar y ordenar pruebas para los pacientes y sus familias. J-Screen es un programa nacional de la Universidad Emory que ofrece asesoramiento y pruebas genéticas a domicilio a bajo costo con asistencia financiera disponible. Great Genetics proporciona acceso a asesores genéticos que ofrecen asesoramiento genético por teléfono y también a otros servicios como Genome Medical y Clover Genetics.
Entonces, como vemos, ya el área de asesoramiento genético se está esparciendo un poco más y ya hay asesores genéticos que pueden ofrecer sus servicios privados. Así que si lo único que se necesita es de pronto hablar con un asesor genético, no necesariamente ordenar una prueba genética o algo por el estilo, pues es una buena opción. O si de pronto no hay un asesor genético en el área, pero hay de pronto estos servicios que pueden pues brindar asesoramiento genético, de pronto ayudar a coordinar las pruebas genéticas, pues también puede ser un buen recurso si de pronto en el área donde ustedes viven, de pronto no hay muchos asesores genéticos en personas, o si de pronto la clínica donde ustedes van no cuenta con estos servicios. Ahora, como dije anteriormente, también la Asociación Nacional de Asesores Genéticos y el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica también tienen recursos que son muy buenos. NSGC tiene lo que es el recurso que se llama Find a Genetic Counselor, y aquí puse el sitio web. Ustedes pueden decidir cuando van a este directorio, ustedes pueden decidir si quieren ver a un asesor genético que brinde servicios en persona o virtual por medio de telemedicina. ¿Qué información les van a preguntar? Bueno, el estado donde ustedes residen. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de estados tienen licencias para los asesores genéticos, entonces tienen que verificar que el asesor genético tenga licencia en ese estado donde ustedes viven para que pueda hacer el asesoramiento genético. Si ustedes quieren ver un asesor genético en persona, entonces les van a preguntar acerca del código postal para que el directorio busque asesores genéticos más cercanos al área donde ustedes residen. Si ustedes desean obtener una cita con asesoramiento genético para hablar del riesgo de cáncer hereditario, entonces ustedes seleccionan cáncer en el tipo de especialización de asesoramiento genético, porque como mencioné anteriormente, hay distintos tipos de asesoramiento genético: prenatal, cardiovascular, neurológico, pediátrico, cáncer. Entonces, si es para el cáncer hereditario, entonces simplemente tienen que seleccionar el área del cáncer. Y también lo que me parece muy pues bueno de este recurso es que ahora, si ustedes quieren obtener asesoramiento genético en otro idioma, por ejemplo en español, ustedes pueden seleccionar español en la sección de lenguaje de preferencia para que el directorio pueda de pronto buscar asesores genéticos que hablen español. Cuando ustedes entran toda esta información, el directorio usualmente genera una lista de asesores genéticos basada en el criterio de búsqueda. Y una vez ustedes tengan esta lista, pues por favor, usualmente tiene el método de contacto del asesor genético o de la clínica donde el asesor genético trabaja. Simplemente ustedes tienen que llamar y preguntar cómo se puede hacer una cita y qué información se necesita. Y el recurso de ACMG es similar, pero simplemente ayuda a los pacientes no a conseguir un asesor genético, pero a buscar clínicas genéticas donde pues se pueden encontrar un asesor genético. Y también hay grupos de apoyos y asociaciones. Uno de ellos es FORCE, y aquí puse también el sitio web. Ellos tienen una línea de ayuda gratuita que puede conectar a una persona con un asesor genético voluntario certificado, el cual puede ayudar al paciente o a la persona a encontrar un experto en genética cerca de ellos. Ellos también tienen un programa de navegadores que conectan a los pacientes con un voluntario que ya haya recibido asesoramiento genético y pueda ayudar a esta persona a buscar recursos para encontrar un asesor genético cerca del área donde residen. También está la Fundación de Apoyo Genético, GSF en sus siglas en inglés, y ellos ofrecen asesoramiento genético en todo el país a través de videoconferencia. Ellos cumplen con la ley HIPAA y usualmente ellos revisan, ustedes hacen la solicitud, ellos la revisan y le envían un programa para un enlace para que puedan tener una cita dentro de 72 horas hábiles. Y si ustedes quieren saber un poco más de este programa, si necesitan de pronto asistencia inmediata, pueden llamar a este número que está en esta diapositiva. Hay otro recurso que no puse aquí, pero ya hablando de esto lo pensé un poco más. Hay un grupo que se llama SplatGen, y les voy a dar el link por medio del chat. Ellos han hecho un trabajo estupendo. Lo que hicieron es un grupo de asesores genéticos y profesionales de genética, y ellos recopilaron la información de asesores genéticos o
especialistas en genéticas, no solo en los Estados Unidos, pero también América del Sur, América eh, del Centro, Canadá y otros países. Entonces, este recurso ha sido de demasiado uso para algunos de mis pacientes, porque algunos de mis pacientes viven aquí, pero de pronto sus familiares viven en otros países. Entonces, siempre que esto sucede y de pronto los miembros de la familia de ellos necesitan un poco de ayuda, este ha sido un recurso muy, muy, muy efectivo para yo poder por lo menos darles la información de un especialista de genética cerca, de pronto en el país donde ellos viven o de pronto hasta en el área donde ellos viven. Y bueno, aquí simplemente hablo un poco más acerca de los fraudes de las pruebas genéticas y por qué hay que tener cuidado. O sea, las pruebas genéticas para detectar enfermedades hereditarias relacionadas con el cáncer deben realizarse en un contexto médico, está ordenada por un proveedor de salud, usualmente ordenada en una clínica, o por medio de telemedicina, pero que él esté asociado con una clínica o con un especialista en genética que esté certificado. Los profesores, representantes de mercadeo y vendedores de seguros no deben involucrarse en la coordinación de las pruebas genéticas, incluso si se trata simplemente de tomar una muestra de saliva y ofrecer estas pruebas genéticas, entre comillas, gratis. Siempre se recomienda que hablen con un asesor genético o proveedor médico de confianza si se encuentran con alguna de estas ofertas antes de proporcionar cualquier información o de brindar alguna de estas muestras de saliva. Bueno, y ya que hablamos un poco acerca de cómo puedo encontrar un asesor genético y cómo hacer una cita, qué tipos de recursos existen, ahora vamos a hablar un poco más acerca de la etapa 2, que es, bueno, ya conseguí una cita de asesoramiento genético, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo? Entonces, bueno, lo más importante es de pronto qué información debe llevar. Sí, y de nuevo, si esta información está disponible. Esto no quiere decir que esto tenga que ser una limitación. Si ustedes no tienen bastante información, pero todavía tienen preguntas, igual puede ser una buena idea ver a un asesor genético. La información del historial familiar de cáncer, como ya hablamos, quién ha tenido cáncer, a qué edad, qué tipo de cáncer, historial de pólipos, familiares de primer, segundo y tercer grado, informes de pruebas genéticas, factores de riesgo personales. Y aquí puse algunos ejemplos de algunas preguntas que ustedes le pueden hacer al asesor genético si de pronto no saben dónde empezar. Bueno, basado en mi historial familiar, tengo riesgo de desarrollar cáncer hereditario, cuáles son los beneficios y las limitaciones de las pruebas genéticas, en qué me puede ayudar a obtener una prueba genética, la prueba genética la cubre mi seguro, si no, cuál es el costo de la prueba genética, qué recomendaciones debo discutir con mi doctor en cuanto a las pruebas de detección temprana del cáncer, según mi historial personal y familiar. Puedo obtener una prueba genética si soy adoptada o adoptado y no tengo información acerca de mi familia biológica. Los resultados de mi prueba genética van a tener algún efecto en mi póliza de seguro médico. Tengo que decidir hoy si quiero hacerme la prueba genética. Me hice una prueba genética por medio de 23andMe. Me tengo que hacer la prueba genética nuevamente. Cada cuánto debo hacerme la prueba genética. Los resultados pueden cambiar. O mi mamá se hizo una prueba genética y tiene una variante de significado incierto. ¿Qué significa esto? Simplemente son unas preguntas que de pronto pueden, bueno, son unas preguntas que usualmente son una de las más comunes que usualmente tengo cuando un paciente, cuando veo a algún paciente para asesoramiento genético, pero también cualquier pregunta que ustedes tengan es válida. El asesor genético, como dije, es una guía para que ustedes puedan entender un poco más acerca del área de genética y que puedan, basados en esa información, pues empezar ya a tomar decisiones informadas acerca de su salud. Bueno, y también quiero recalcar que hay que recordar que el asesoramiento genético es una discusión. El asesor genético es un proveedor de salud que busca apoyarle y brindarle la información necesaria para que usted pueda tomar una información informada acerca de realizarse una prueba genética y las implicaciones que los resultados puedan tener para usted y para su familia, o también para que puedan tomar decisiones acerca de las pruebas de detección temprana, etcétera. El área de genética es compleja, por lo tanto es importante tener un proveedor de salud con conocimiento en el área de genética para que le pueda guiar en cómo navegar los resultados de su prueba genética, interpretar los resultados correctamente, qué recomendaciones tiene que seguir, cómo comunicar esta información efectivamente a los miembros de su familia. Y también recordar que al igual que
el área de genética, como seres humanos, también somos muy complejos y los resultados de una prueba genética pueden despertar ciertas emociones. Un asesor genético le puede ayudar a navegar estas emociones y proveerle los recursos que usted necesita. Entonces, simplemente también recordar que aunque hablamos de, bueno, qué preparación tenemos que hacer, qué preguntas, esto no significa que tengamos que tener todo perfecto antes de ver un asesor genético. Lo único que tenemos que tener es simplemente la curiosidad, las preguntas que queremos hacer y pues más importante, bueno, como la curiosidad de saber si es, qué podemos hacer con esta información, como la proactividad de querer mejorar nuestra salud y pues poder tomar las mejores decisiones para mejorar nuestra salud y reducir nuestro riesgo de cáncer. Entonces, eso siempre va a ser lo más importante. Y bueno, como dije anteriormente, aunque es mejor estar preparados y tener la información clara acerca de nuestro historial familiar antes de ver a un asesor genético, esto no es un requisito ni una limitación para no asistir a una cita de asesoramiento genético. Eh, por el contrario, esto puede ser una invitación también para hablar un poco más acerca de nuestro historial familiar con nuestra familia, porque a veces de pronto hablamos de la novela, hablamos del último reality show y hablamos de la vida personal de todos menos de nosotros. Entonces a veces es importante pues, recalcar que esta información es importante para nosotros y así como de pronto hablamos pues, de otras cosas, esta información no debería ser tabú. O sea, también darles de pronto el espacio a nuestros miembros de familiares de saber de que esta información es importante y que está bien compartirla. Eh, también hay que recalcar que un asesor genético le puede ayudar de igual manera, o sea, si tenga la información o no. Lo importante es saber que este recurso existe y está disponible para las personas quienes tengan preguntas acerca del cáncer hereditario y quieran saber más acerca de su riesgo. Y la razón por la que menciono esto es porque hay muchas personas que desafortunadamente no tienen idea de lo que es el asesoramiento genético. Siempre se han preguntado, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo tuvieron cáncer, a mí me va a dar cáncer de seguro, o sea, nunca de pronto se les ha cruzado por la mente o nunca les han dado la información de que este servicio existe, de que estos proveedores de salud existen específicamente para responder esas preguntas. O si de pronto tuvieron una prueba genética, recibieron los resultados y nunca entendieron los resultados, o simplemente les dieron el reporte y simplemente les dijeron el cáncer no es genético y ya. Pero de pronto hay un poco más de riesgo, de pronto se necesitaban analizar más genes. De pronto tuvieron una variante de significado incierto y no tienen idea de lo que esto significa o lo confunden con una mutación o algo por el estilo. Entonces siempre es importante reconocer que este servicio está ahí para ustedes, para los pacientes, para los miembros de la comunidad y pues saber utilizarlo. Y aunque hay muchos esfuerzos por todavía mejorar e incrementar el acceso al asesoramiento genético, especialmente en las comunidades minoritarias, hay que reconocer todos los grandes esfuerzos que se han hecho porque o sea, han sido bastantes y pues siempre también hay que reconocer lo bueno. Hay como, bueno, como hablamos durante toda esta presentación, han habido ya muchos centros médicos que pues han contratado asesores genéticos, programas de asesoramiento genético para que las personas estudien asesoría genética han incrementado bastante en los últimos años en todos los estados de Estados Unidos y Canadá. También los esfuerzos que los asesores genéticos han hecho por su propia parte en cuanto a educar a la comunidad, abrir su propia clínica, empezar por social media, pues, distribuir esta información. Las asociaciones también, como las asociaciones que hablamos, que son asociaciones que pues están ayudando a las personas que tienen estas mutaciones, que están brindando todo este tipo de información, que tienen tantos grupos de apoyo, tienen tantos recursos como navegadores, líneas gratuitas, o sea, todo eso también hay que ver lo que esos recursos están ahí, simplemente que a veces no sabemos que existen. Y también muchos de ustedes son también educadoras de salud y pues es un esfuerzo grandísimo el que ustedes también hacen para poder aprender un poco más acerca de la genética, porque no es fácil, no es un tema donde uno diga, hoy me levanté y
quiero aprender acerca de la genética porque es súper divertido. No, o sea, es interesante, pero igual ustedes están haciendo el esfuerzo por educarse a ustedes mismos para poder educar a los otros y eso también hay que reconocerlo. Entonces, muchas gracias por bueno, por estar conmigo por todo este tiempo y pues por poner atención y por querer en verdad aprender un poco más para ayudar a los otros, porque es un esfuerzo grandísimo y pues simplemente quería tomar hoy un poco de tiempo para reconocer también todo el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, muchas gracias y con esto simplemente quiero abrir ya el campo para, ah, pues para saber si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Laura. Voy a parar la grabación.